Antes había una vela encendida en el alma, una llama que no se explicaba pero se sentía, una confianza que sin verla sostenía. Hoy, esa llama está apagada en muchos corazones y la fe parece ser una palabra del pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué la fe ya no es prioridad en la mente de tantos? No hay una respuesta absoluta, solo se percibe lo que está ocurriendo. Quizás tú también lo has notado, pero hasta ahora no lo habías escuchado. Solo basta detenernos un momento y preguntarnos en silencio, ¿en qué momento comenzó a apagarse esa luz? Y si aún queda una chispa, ¿será posible avivarla otra vez? Hoy vivimos en la saturación constante de información, notificaciones, titulares, redes sociales, ruido visual y emocional. La mente ya no descansa, el alma ya no tiene silencio y la fe necesita silencio. Cuando hay exceso de estímulos, la fe se diluye, porque la fe no grita, la fe susurra, y para escucharla necesitamos detenernos, necesitamos respirar, necesitamos espacio. Pero ese silencio ya no existe, vivimos rodeados de tanto ruido que incluso lo llevamos dentro. ¿Y quién puede oír una voz suave cuando todo alrededor y dentro de ti es puro estruendo? Algunas de las heridas más profundas no vienen del mundo, vienen de lugares donde se suponía que había amor, donde hablaban de Dios, pero actuaron con juicio. Y esas heridas, aunque no se ven, pesan más que en muchas otras, porque cuando la fe duele, duele más que el olvido. Jesús no vino a imponer, vino a liberar. No fundó un sistema de control, vino a sanar corazones rotos. Si tú te alejaste, tal vez no fue de Dios, sino de quienes lo representaron mal. Y aún así, Él sigue ahí, esperando que vuelvas a mirarlo, sin miedo, sin culpa, sin las heridas del pasado. Vivimos en una época en que se idolatra el yo puedo solo. La autosuficiencia se volvió un emblema, una bandera que ondea fuerte hasta que el viento cambia. Y en medio de esa cultura del logro inmediato, la fe empezó a verse como debilidad, como si confiar en algo superior fuera un signo de fragilidad y no de sabiduría. Y cuando todo falla, cuando el dinero no basta, la salud no salva y el éxito no abraza, es ahí donde empieza la verdad. La fe no es rendirse, la fe no es debilidad, la fe es fuerza, conectada a algo más grande que tú. Mientras más lo tenemos todo, más vacíos nos sentimos. Buscamos paz, pero no sabemos orar. Buscamos propósito, pero no nos detenemos a escuchar al Creador. La ansiedad ha reemplazado la confianza y la prisa, esa prisa que lo consume todo, nos robó el espacio sagrado donde la fe podía florecer. Corremos, pero no sabemos hacia dónde, y en medio de tanto movimiento, perdimos el sentido. A veces, la razón más profunda para perder la fe no es el orgullo, es el dolor. Hay quienes no se alejaron por pereza, ni por desinterés. Se alejaron después de una pérdida, una injusticia o una tragedia que dejó algo por dentro. Pero Dios no estaba ausente, estaba en el abrazo que llegó después, en la fuerza que sostuvo cuando todo parecía perdido, en la esperanza que no se veía, pero que seguía latiendo. La fe no siempre evita la tormenta, pero puede sostenerte en medio de ella. A veces, la fe no es un grito de victoria, sino un susurro entre ruinas. No es tenerlo todo claro, es elegir confiar, incluso cuando todo parece perdido. Por eso, las palabras que siguen, escritas hace siglos, hoy suenan más vivas que nunca. Palabra de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mientras unos sufren por lo que han vivido, otros se alejan por lo que han visto. Porque hay algo que también apaga la fe, la incoherencia.
Muchos no rechazan a Dios, rechazan a quienes dicen representarlo, porque lo contradicen con su vida, juzgan sin el abrazo necesario, creyentes que hablan de amor, pero actúan con orgullo. La fe no se impone con palabras, se transmite con la vida, con los gestos, con el ejemplo. Cuando eso se pierde, muchos se alejan, no por Dios, sino porque no lo ven reflejados en quienes más deberían hacerlo. Y a todo eso, súmale algo más, la desconexión. Vivimos hiperconectados, pero aislados, cada quien en su burbuja, cada quien en su pantalla. La fe muchas veces nace en el encuentro, en la conversación del alma, en el mirar al otro. Pero el mundo moderno ha matado a la tribu, ese fuego compartido que nos sostenía. Y como si fuera poco, nos hicieron creer que la fe y la ciencia no podían convivir, que tenías que elegir, o eres racional o eres creyente, o tenías pruebas o tenías fe. Y así se fue sembrando una división que no siempre fue cierta. Solo hay que mirar un poco atrás para entenderlo. A Galileo Galilei, por ejemplo, lo obligaron a silenciar sus descubrimientos porque su telescopio vio algo que el dogma de su tiempo no quería aceptar. Dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y por eso fue acusado de herejía. Años después, Charles Darwin propuso la evolución y con ello muchos pensaron que había enterrado a Dios, pero Darwin nunca negó lo divino, solo observó lo que nadie había querido mirar. Isaac Newton, el genio de la física, descubría leyes en el universo y al mismo tiempo creía que Dios era el gran relojero. No veía contradicción entre la ciencia y la fe, porque para él cada fórmula, cada órbita, cada partícula eran huellas de un creador que hablaba en lenguaje matemático. Decía que el orden del cosmos era una firma divina, un mensaje silencioso, pero eterno. Y Gregor Mendel, el padre de la genética, no trabajaba en un gran laboratorio, sino en el silencio profundo de un monasterio. Era monje, un hombre de fe y ciencia, que entre oraciones y plantas de guisante descubrió los patrones invisibles de la herencia. En su celda, sin ruido ni reconocimiento, la vida le reveló sus secretos, como si Dios le hablara en código biológico. No, la ciencia y la fe no son enemigas. Una busca el cómo, la otra el para qué. Una mide, la otra confía, y cuando ambas se dan la mano, el ser humano se vuelve completo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Apagamos la llama por completo o buscamos el fósforo que la vuelva a encender? La fe sigue viva, solo que muchos la dejaron caer, como se cae una carta que parece sin valor y al abrirla estaba firmada por Dios. Y si tú dejaste de creer porque viste el mal ganar, porque te sentiste solo, porque el dolor fue más fuerte que la esperanza, esta es una puerta abierta, solo para recordarte que aún puedes volver a escuchar, volver a confiar, porque la fe no siempre se impone, a veces solo espera. Porque aunque tú olvidaste a Dios, Él no ha dejado de tener fe en ti. Y si esta reflexión tocó algo en ti, no hace falta que lo digas, solo siembra ese grano en tu interior, porque de grano en grano la fe puede volver a nacer, desde tu mente, desde tu corazón, desde tu historia. Y si al creer tocas a otros, entonces ya estás sembrando también. Tú puedes ser ese grano, y eso ya es suficiente. Y si en algún momento sientes el deseo de acercarte, hazlo en un lugar donde la fe no se imponga, sino que se viva con verdad, donde lo que se predica también se practica, donde quienes hablan también den ejemplo, donde no veas perfección, pero sí sinceridad. Congrégate donde tu alma se sienta segura, donde puedas crecer sin miedo, donde puedas respirar en paz, donde la fe también florece, cuando se comparte con quienes caminan con honestidad. Si este mensaje resonó en ti, es porque en algún rincón de tu alma aún queda esa chispa.
Y si algo dentro de ti quiere seguir este camino, suscríbete al canal. Porque hay mucho por decir y mucho por reconstruir para que tu mente y tu fe sean indestructibles. ¿Para qué la campanita? Para que no te pierdas el próximo mensaje que quizás también estaba esperando por ti.